hay parashá o porciones de enseñanza donde como que explico el contexto, resumo la narración, si es una historia, un relato de algunos de los profetas, etcétera, explicar algunos de los mandamientos. Y entonces entramos en lo que es y la interpretación del texto y aplicaciones. Pero en esta ocasión, el tema que voy a traer, el tema que voy a traer, me pone a mí en la posición de ir a mucha información y citar a personas que son eruditos y preparadas en traernos información a través de fuentes primarias como excavaciones, traducciones, comparando literatura antigua, etcétera. Así que lo voy a citar bastante, lo voy a citar bastante. ¿Por qué? Porque existe en el mundo académico, en el mundo de estudios, algunas teorías o hipótesis acerca de cómo se escribió la Biblia, cuándo se escribió la Biblia, etcétera. Pero en este caso, lo que estoy trayendo es la hipótesis o la teoría de que el relato de Moisés, el hecho de que lo tiraron en las aguas y demás, no sea real, sino que simplemente tomaron el relato de una persona echada a las aguas y recuperada de las aguas por alguna persona prominente de un palacio, de un rey, y entonces de repente de ser nada ahora es el rey, o de ser nada es segundo en mando, y algo que no es extraño porque lo vimos en la historia de José. Pero entonces lo que algunos piensan es que esta historia, donde lo encontramos en esta parashá, el comienzo del libro de Éxodo, fue una historia copiada de una tradición que ocurría en el antiguo Medio Oriente, donde habían estos relatos de alguien que dejaba un bebé en las aguas, otra persona que lo tomaba y el bebé terminaba siendo alguien importante. Oye, te acabo de dar un súper resumen, pero vamos a trabajar bastante hoy. Entonces, lo que yo quiero presentarle a ustedes son dos cosas. Número uno, la posición que yo creo. La posición que yo creo. ¿Cuál es? Pues me va a escuchar ya mismo. Y en las conclusiones, qué cosas nosotros podemos aprender cuando entramos en este mundo académico, que no está hablando de fe, sino que está hablando de razón y evidencia histórica, evidencia arqueológica, y pruébame que Moisés existió y pruébame que tal cosa ocurrió. Este mundo puede ser un poco frío y hostil, ¿ok? No es el mundo de las predicaciones de, hermano, ¿cuánto lo creen? Aleluya. No, no es ese mundo, es otro mundo donde dice, no es que cuánto lo creen, es que pruébamelo para yo creerlo. Y que las pruebas vengan de fuentes primarias, por ejemplo, una piedra, un rollo, etcétera, etcétera. Es un mundo un poquito más frío que el mundo lleno de fervor y entusiasmo y de fe y esperanza que muchos de nosotros, incluyendo a mí experimentamos. Pero tenemos que estudiar estas cosas también, hermano. Tenemos que estudiar estas cosas porque mientras nosotros estamos exaltando el nombre del Eterno, hay gente diciendo que el Eterno no existe. Me están usando la Biblia diciendo aquí está la palabra del Señor, o en esta antología de libros llamado la Biblia está la palabra de Dios. Hay otros diciendo no son inventos de hombres. Entonces tenemos que entrar en este mundo académico. Tenemos que nosotros entrar, hermano. Y nosotros defender la integridad del Eterno. ¿Que hay que estudiar? Sí, hay que estudiar, compartir notas. Mucha gente lo malinterpreta. Mucha gente, por ejemplo, me dice que pues, el pastor Walter no está en el espíritu. El pastor Walter no se mueve en lo profético, en el espíritu. Y yo los entiendo, yo los entiendo. Pero
cuando no entienden algo y alguien le quiere robar la fe y alguien le está metiendo presión de que Yeshua no es el Mesías y que la Biblia es un invento de hombre, entonces me llaman. Hello, pues para eso soy profético. Bueno, yo pienso que en el cuerpo del Mesías cada persona tiene un lugar. Y yo soy pastor y ustedes han escuchado muchas de mis predicaciones, pero dependiendo de la audiencia es que yo traigo entonces el enfoque y el estudio de la escritura. Y usted que me está viendo aquí, sé que le gusta estudiar y le gusta entrar en estos temas. Así que rápidamente vamos a comenzar en la parashá que da comienzo al libro de Éxodo. Y lo he titulado para ustedes, El héroe sacado de las aguas. La controversia Moisés Sargón en la parashá Shemot, que lo que significa es nombres. Así que espero que les sea de bendición. Así que comencemos. La parasha de esta semana, comenzando el libro de Éxodo, Shemot 20:21, el héroe sacado de las aguas, la controversia Moisés Sargón. Si me oye un poquito como que fañoso en Puerto Rico, aquí en Boricua, los boricuas decimos, un poquito congestionado, es que mientras estoy grabando esto, hermano, literalmente estoy pasando lo que es el famoso virus del COVID. Así que sí, mientras yo estoy grabando tengo COVID y gracias al Eterno que él ha sido tan bueno conmigo y con mi familia, que nos ha preservado y nos ha guardado y que no hemos tenido complicaciones algunas. Así que pues gracias a él, porque imagínate, nosotros podemos confiar en medicamentos, en las vacunas, en los suplementos, en tratamientos, en lo que sea que tú te hayas vacunado o no te hayas vacunado, o sea que creas medicamentos y no creas medicamentos, uses solamente cosas naturales, o lo que sea, pero bottom line, tenemos que terminar todo confiando en el Eterno y dándole toda la gloria a Él. Así que Él pues me ha dado fuerza para yo poder hacer esta parashá y poder hacer entonces este video y poder cumplir con Él y con cada uno de ustedes. Espero que les sea de bendición. Así que comenzamos rápidamente. La parashá lo encontramos en Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 6, la Haftará, Isaías capítulo 27 al capítulo 28 y el capítulo 29, ahí están los correspondientes versos. Jeremías capítulo 1 al capítulo 2. Y el Nuevo Testamento, los escritos del primer siglo, Brit Hadashah, Hebreos capítulo 11, el verso del 23 al 26. Vamos a darle gracias al Eterno por su bendita Torah. Bendigan a Yahweh, que es bendito. Bendito es Yahweh, que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Baruch Adonai Hameborah, Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Baharbanu Mikol Ha'amin Benatan Lanu et Torato, Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amén. Bueno, amado, el año pasado toqué Moisés, el profeta hebreo con nombre egipcio.
Y siempre estamos trabajando y avanzando y estudiando más. Así que si usted está en mi página, walteragosto.com, gracias por auspiciar mi página, gracias por apoyarme y ayudarme, hermano. Y ahí pues ya usted sabe que hay un montón de videos y enseñanza, y los que están suscritos pues pues tienen la bendición de poder bajar toda la información, como la de la presentación que hoy van a ver. Los hebreos, hijos de Jacob, habían alcanzado una gran prosperidad, ya que durante la vida de José, como ya vimos, y su patrón real, el faraón, que lo promovió a vicer o virrey, probablemente habían disfrutado de una concesión gratuita de la tierra. Bueno, así fue y es establecido en la narrativa del libro de Génesis. Ahora, su aumento y prosperidad y su crecimiento fueron vistos con celo por el nuevo gobierno, el nuevo faraón, que según la escritura no conocía el nombre ni la obra de José. Y por eso es que entonces se levanta y entonces comienza a hacer la vida imposible a los hebreos. Comenzamos en Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres. Shemot en plural, Shem nombre singular, Shemot plural, de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Así que de aquí es que nosotros obtenemos el nombre de este libro, Shemot, que luego que la Biblia se traduce en el año 250 del hebreo al griego, en vez de Shemot aparece con el nombre de Éxodo, como tú y yo lo tenemos en nuestras Biblias en español. Las narraciones del Éxodo, que describen la liberación de los israelitas y de Egipto por parte de Dios, formaron la base de la relación de los israelitas con Dios. El libro Éxodo, Shemot, narra los eventos en el monte Sinaí y el establecimiento del pacto, allí al que los textos bíblicos posteriores se repiten una y otra vez. Lo vamos a estar viendo, especialmente el Deuteronomio. Además, la combinación del éxodo de Egipto y la creación del pacto del Sinaí sirvió como fundamento del sistema de creencia y fuente de identidad de los hebreos, que luego del exilio se llaman los judíos. Los capítulos finales del libro de Génesis hablan del asentamiento de los israelitas en Egipto. José, mediante la previsión y la habilidad administrativa, había salvado a Egipto de la inanición durante varios años de hambruna, mientras que al mismo tiempo aumentaba astutamente la riqueza y la propiedad de la corona, probando así ser ese administrador que Faraón estaba buscando. El libro del Éxodo se abre con una historia de ingratitud vil por parte de este nuevo faraón y el pueblo egipcio, que precipita un cambio radical de fortuna para las tribus de Israel. Y aquí es donde entonces vemos que se anuncia y se decreta la matanza de los bebés varones hebreos. Ahora, ¿has oído esta frase? Eso es pagano. Ah, no, hermano, ese es pagano. Y todo es pagano. Pues, ¿sabe qué? Todo es pagano. La gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos y creemos son paganos, de origen, por lo menos de origen pagano. Ahora, ¿qué significa pagano? Realmente el concepto pagano ocurre luego del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Y tiene que ver más bien con lo que se llama la era o la filosofía cristiana, que comienza a hacer la distinción entre ellos y todos los demás son paganos. Aunque, como cuando Israel hace distinción, Israel y los naciones o los gentiles, algo así. Entonces, pero por el otro lado, también pagano también es una definición más europea. Son aquellas religiones que exaltan deidades que representan cosas de la naturaleza, como el fuego, el viento, el árbol, etc. Ok. Pero entonces, a veces tengo que ir suave esto de pagano, porque como que nos da esta fobia. Ah, eso es pagano, cuidado. Y no sabemos por qué. O sea,
cada vez que usted diga que algo es pagano, es mejor que tú sepas por qué es pagano. ¿Ok? ¿Por qué es pagano? Por ejemplo, Navidad tiene sus orígenes paganos. Y no solamente tiene sus orígenes paganos, en la forma en que se celebra es pagano. ¿Ve? No es como hay algunas fiestas bíblicas que están en la Biblia que cuando tú estudias fiestas, por ejemplo, panes y levadura, por ejemplo, Pesaj, hay paralelos o estudios contextuales que se puede estudiar en contraste con otras celebraciones paganas, donde algunos dicen que posiblemente tenga una raíz pagana o un paralelo a fiestas o a ritos paganos. Son dos formas de estudiar las cosas. Decir que algo viene del paganismo y decir que algo se puede estudiar paralelo y en contraste con actividades paganas. Y eso lo vamos a ver ya mismo. Entonces, pues, en el caso de la Navidad, ok, tiene raíces paganas y la celebración es pagana, ok. Por ejemplo, despedida de año, ok. Pastor, ¿qué malo hay en despedida de año? Bueno, hay cosas malas y cosas buenas, depende cómo tú lo ves. Por ejemplo, si tú te consideras que tú eres parte del pueblo de Elohim y que eres un pueblo aparte, separado, una de las cosas que el Eterno a través de los profetas, creo que es Ezequiel, dice que nosotros nos apartemos de las tradiciones o de las costumbres de los pueblos. Sí es cierto que a la medianoche, en el primer mes, que sería enero, pues a la medianoche, pues claro, que entonces se hace esta ofrenda a lo que se llama el dios Janus, y en este mundo grecorromano donde nosotros estamos viendo, que nos toca a nosotros, porque tanto el catolicismo como el cristianismo comienza su formación en este mundo grecorromano, que es influenciado también por el zoroastrismo y Mitras. Entonces, lo que se hace es la celebración a la medianoche, porque entonces el dios Janus, que está mirando hacia el frente y mirando hacia atrás el año que está quedando, se hace una ofrenda a él, y la ofrenda consiste en una fiesta, ofrendas florales, ofrendas de comida, celebraciones, y entonces para poder tener esta bendición del próximo año, junto con lo que se llama la lista de resoluciones, todo eso viene ahí. Entonces usted dirá, pero pastor, eso no es nada malo. Bueno, una de las cosas que el Eterno quiere de Israel es que no se parezca a nadie en las costumbres de las naciones. Por ejemplo, porque no hay sacerdotisas en Israel. Pues porque las sacerdotisas en el antiguo mundo eran prostitutas. Así que para proteger la dignidad de la mujer hebrea, el Eterno dijo, pues cero rol de sacerdotisa para la mujer en el templo. ¿Ve? Es a través del contraste que puedan ver la diferencia y entender que esta no tiene nada que ver con este. Entonces hay cosas que tú y yo tenemos que abstenernos para que el mundo entienda que yo no tengo nada que ver con despedida de año, que no tengo nada que ver con Navidad, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hay algo muy interesante y déjame ver si yo lo busco aquí. Hay un texto que dice, no te conviertas, conviertas a ellos. Yo sé, hay un texto y lo estoy buscando aquí. A ver si está aquí. Ok, mira, en Jeremías, estoy buscando aquí en vivo, pero en Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo el Eterno, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, o sea, me vas a representar a mí. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto, hermano?
Porque literalmente Israel está en el mismo meollo, en el mismo medio de una transición de identidad religiosa. De hecho, los judíos después comenzaron a ponerle nombres a las fechas. Y tú sabes que a los meses, y tú sabes que en la Biblia aparecen los meses con números, primer mes, segundo mes, ponerle nombre a días, ponerle nombre a meses, es una práctica antigua pagana. Pero Israel lo hizo y hasta el día de hoy nosotros lo hacemos. Pero estamos atrapados en este sistema porque aquí en esta cultura funcionamos así. Pero es así. Ok, por el otro lado entonces, ponte a pensar. Despedida de año. O Navidad, despedida de año. Ok. Muchos de nosotros que sabemos que nosotros no tenemos que estar celebrando despedida de año. Pero tú sí. Puedes desearle a alguien. Se cerró este ciclo del año tal. Vamos a orar a Dios para que nos ayude en el nuevo año. Pero eso de petardo y celebración, usted tiene que alejarse de todo eso. Alejar, porque esa parte del rito, hermano, esa parte del rito, no debe de ser parte de nuestra celebración, bajo ninguna circunstancia. Porque, ponte a pensar, a veces nosotros queremos como que ser tan flexibles en estas cosas, que entonces encontramos a los que guardan Shabbat cediendo y celebrando las festividades del mundo. Sin embargo, cuando a ti te toca guardar Shabbat, los que celebran las festividades del mundo, no les interesa celebrar Shabbat. Entonces tú te doblegas y te postras a ellos, a sus costumbres. Y mucho, pues, las razones que sea, la amistad, la familia, lo que sea. Pero entonces ellos no ceden hacia las tuyas. Así que a última hora, ¿quién es el que está postrándose? ¿Ante quién? ¿Ves? Entonces, todo esto, hermano, son situaciones, ¿verdad?, difíciles para muchas personas que están en transición. Y me gusta enseñarlo de esta forma sencilla y que la persona escoja. Y tú te reúnes con tu familia y le explicas estas cosas. Porque Jeremías está diciendo, si tú quieres ser mi boca, mi representante, tú no puedes hacer lo que hace el mundo. Tú tienes que ser luz. Y tiene que haber una distinción. Así que ellos adopten tus costumbres y no tú ceder y adoptar las costumbres de ellos. Así que, por el otro lado, como comencé diciendo, está el extremo de que todo es pagano. Bueno, es que históricamente todo viene de la misma cuna de la civilización. Cada caso y cada cosa hay que estudiarlo aparte. Por el otro lado, además de que todo es pagano, también está la frase, todo es babilónico. Todo es babilónico. Y decir que cosas son babilónicas no quiere decir que es malo. Hay cosas buenas que salen de Babilonia. Sin embargo, este concepto de que todo es babilónico también tiene una connotación en el mundo académico. Y de esto quiero hablarte ahora mismo. En el 1902, el célebre asiriólogo Friedrich Delitzsch presentó una serie de conferencias sobre estudios comparativos bajo los auspicios de la Sociedad Oriental Alemana. Las conferencias de Delitzsch, tituladas Babel en Bibel, o sea, Babel y la Biblia, afirman que la literatura de la Biblia dependía de la literatura de Mesopotamia e incluso la tomaba prestada. Cuestionó la idoneidad de la terminología teológica tradicional utilizada para describir la Biblia, por ejemplo, que es revelación de Dios, inspiración de Dios, a la luz
de su ahora evidente dependencia. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo este hombre? Este hombre estaba diciendo, ¿sabe qué? Aparentemente, todo lo que está escrito en la Biblia depende de la fuente de donde ella fue influenciada en el proceso de su creación, Babilonia. Entonces, había una lucha con esto. Pero él entró a estudiar todo esto. Y, oye, descubrió y muchas cosas sumamente interesantes y muy importantes. No es que todo es malo, ¿ves? Pero que definitivamente fue un sacudimiento a el mundo académico, especialmente tradicional. El trabajo de Delitzsch generó un movimiento llamado pan-babilonio, que argumentó que todos los mitos del mundo y los cristianos, las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, eran simplemente versiones de la mitología babilónica. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la serie, quedó claro que los motivos del conferenciante no eran del todo puros, y su interés era minimizar los valores de la enseñanza del Antiguo Testamento para poder contrarrestarla con la del Nuevo Testamento. El interés generalizado en encontrar conexiones entre la Biblia y otras culturas del Antiguo Medio Oriente ha engendrado su propia reacción en la advertencia formulada por varios eruditos contra la exageración de la importancia de tales similitudes. O sea, en serio, cada vez que algo se parece a algo en la Biblia, se parece a algo, por ejemplo, de Babilonia, quiere decir que vino de Babilonia. Eso es lo que él está diciendo, ¿ok? A menudo la suposición tácita de que tales paralelismos pueden interpretarse como evidencia de una conexión genética entre las culturas que los comparten, pues se considera como una exageración. A pesar de tales advertencias, el péndulo de los estudios bíblicos, el balance, ha continuado oscilando hacia adelante y hacia atrás con notable regularidad a lo largo de las generaciones, ya que los descubrimientos arqueológicos iniciales han llevado a afirmaciones entusiastas de similitudes con varias prácticas bíblicas y la conclusión implícita, si no siempre declarada, de que esto constituye la fuente de la práctica bíblica en cuestión. En otras palabras, en otras formas, se ha seguido estudiando y no todo se quedó en el pan babilonio, como quien dice que todo viene de Babilonia. Se ha seguido estudiando y entonces comenzaron a, lo que yo llamo el manejo de la información, comenzó a madurar y dijeron, bueno, no viene de Babilonia, pero podemos ver que hay unos rasgos parecidos, y comenzaron a desarrollar nuevas explicaciones de que por qué se parece, porque no podían ir al extremo de la posición pan-babilónica de que vino de Babilonia. ¿Ves? Así que eso es lo que estoy diciendo aquí. Ahora, por el otro lado, las opiniones cambiantes sobre los patriarcas bíblicos de Abraham, Isaac y Jacob proporcionaron un ejemplo vívido de este proceso. Muchos de los supuestos paralelos resultaron no ser paralelos en absoluto. A menudo las prácticas israelitas se habían leído en los textos uniformes en lugar de encontrarse legítimamente ahí. Ok, y voy a explicar mientras estamos viendo este slide aquí. Te estoy presentando este slide aquí y como que cambié el título de Todo es Babilónico a Enfoque Contextual, y le voy a explicar por qué. Cuando se comenzó a estudiar, ¿verdad? En el siglo XIX, con todos los descubrimientos arqueológicos y los descubrimientos, ¿verdad? De diferentes rollos y demás, mucha información comenzó a ser utilizada y comenzaron a desarrollarse desde hipótesis hasta teorías para tratar de conectar naciones o establecer diferencias entre naciones y demás. La cuestión es que una de las cosas que ocurrió
fue el tratar de explicar muchas cosas que estamos en la Biblia a la luz de estos hallazgos. Y en el proceso de traer a la Biblia a partir de estos hallazgos arqueológicos, etcétera, se utilizó en el desarrollo y el nacimiento del pueblo hebreo, específicamente a partir de Abraham, Isaac y Jacob. Y se comenzó a traer muchas hipótesis y muchas teorías, como ahora mismo que pues, los hebreos de donde vienen pues eran los mismos cananeos, o fueron los que se llaman los Ixos, o creo que se llaman los Shapur. Hay diferentes teorías, pero algunos eruditos se dieron cuenta de que, espérate. Lo que estamos viendo es que están, lo que en Puerto Rico le decimos marroneando. Están tratando de coger un cuadrado y tratando de meterlo en un lugar cilíndrico. Eso no cuadra. Y comenzaron a analizar la forma en que estaban aplicando hallazgos arqueológicos, cómo lo estaban aplicando como evidencias para sostener ciertas teorías e hipótesis acerca de el nacimiento de Israel, el contexto del Éxodo, si ocurrió o no ocurrió, etc. Así que todos estos debates comenzaron a ocurrir. De estos debates nace entonces otro, lo que se llama approach, u otro método de estudio que confrontó lo que es el panbabilonio, o el decir que todo vino de Babilonia y que todo vino de Mesopotamia y que todo es como que un copiete. Y uno de los precursores se los voy a presentar aquí en este slide, que es un erudito de apellido Hallow. Los paralelos que comenzaron a encontrarse, paralelos que llamamos válidos, que existieron, resultaron haberse practicado ampliamente, a menudo durante un largo periodo de tiempo, en lugar de limitarse a una época en particular, y mucho menos a principios del segundo milenio. En otras palabras, encontraron prácticas, ¿ok? Que duraban mucho tiempo, y encontraban prácticas que solamente ocurría una que otra vez, no tenía mucha relevancia. Las que duraban mucho tiempo, entonces la usaron como evidencias relevantes para poder hacer un contraste y tratar de utilizarlo para explicar cosas que la Biblia no estaba clara. Y esto es lo que está diciendo aquí. Ahora, este hombre de apellido Hallow, trabajó de otra forma. Él no vino con la actitud de que toda la Biblia depende de Mesopotamia y que toda la Biblia depende de la cultura babilónica. Él comenzó a desarrollar una metodología mucho más madura, que llama enfoque contextual o contraste cultural. Y me explico. William Hallow dedicó su carrera a estudiar, enseñar y escribir sobre asiriología, arqueología, estudio bíblico, estudio semítico y literatura babilónica. Hallow enseñó por 40 años asiriología y la colección babilónica y la literatura babilónica en la Universidad de Yale. Hallow fue uno de los precursores de un método equilibrado. ¿Ve? Que equilibrado porque él no estaba diciendo de que todo lo que aparece en la Biblia del Antiguo Medio Oriente literalmente viene de Mesopotamia. ¿Ve? Él comenzó a estudiar de otra forma. Hallow fue uno de los precursores de un método equilibrado llamado enfoque contextual, que busca identificar y discutir tanto las similitudes, o sea, las compara, como las diferencias, las contrastivas, que se pueden observar entre la Biblia y los textos del Antiguo Medio Oriente mediante la búsqueda de variaciones diacrónicas y sincrónicas. Y ahí es donde muchos de ustedes dijeron,
¿Qué es eso, pastor? Pues te voy a explicar. ¿Qué se entiende por sincronía y diacronía? El concepto alude a la sucesión de acontecimientos a lo largo del tiempo. ¿Te acuerdas que te dije de que cuando estaban buscando, por ejemplo, costumbres que o no había mucha información o eran costumbres que se practicaron en un tiempo muy corto en Mesopotamia, pues este hombre, como muchos de los eruditos, comenzó a decir, o sea, algo que en Mesopotamia se practicó por un corto tiempo, no vamos a pensar que tuvo influencia en Canaán. Eso es lo que está haciendo, ¿ok? Así que esto es parte del método. Así que el concepto alude a la sucesión de los acontecimientos a lo largo del tiempo. Dicho de otro modo, la diacronía hace mención a considerar un mismo acontecimiento en distintos momentos, mientras que la sincronía está asociado a distintos acontecimientos en un mismo tiempo. El objetivo de Hallow no es encontrar la clave de cada fenómeno bíblico en algún precedente antiguo Medio Oriente, sino más bien perfilar el texto bíblico contra su entorno literario y cultural más amplio, o lo que nosotros llamamos el contraste, el contraste. Por lo tanto, no debemos sucumbir ni a la paralelomanía ni a la paralelofobia. Eso quiere decir que todo tiene que tener un paralelo o usted tiene miedo a establecer paralelo. Este hombre vino como un happy medium, un intermedio. Este correctivo metodológico ha expuesto los peligros inherentes a la investigación que ignora las similitudes o diferencias entre la cultura israelita y sus vecinos del antiguo Medio Oriente. Y ustedes me conocen, yo llevo varios años estudiando Antiguo Medio Oriente y especialmente el concepto antropológico, porque el concepto antropológico es lo que me permite a mí entender cómo el hombre entiende la razón por la cual debe de hacer ciertas prácticas en su entorno social y en su entorno religioso. Eso lo lleva a él tratar de descubrir la función, el principio que opera en los mandamientos, el principio que opera en los ritos. Y todo esto es bien importante, hermano, porque de qué vale que tú estudies todos los mandamientos, pero no entiendes su propósito, el por qué. Ok, por el otro lado, además de estudiar el contexto del templo que he estudiado y estudio con mi hermano Rico Cortés, y Antiguo Medio Oriente, que fue él el que me introdujo a este mundo académico de Antiguo Medio Oriente. Una de las cosas que yo aprendí también con uno de mis otros maestros, Joel Halevi, y él vive en Israel, y una de las cosas que él comentó conmigo en una ocasión, sabiendo que yo soy estudiante de Antiguo Medio Oriente, él me dijo, mira, Walter, hay cosas que son únicas de Israel, así que no busques paralelos en Mesopotamia ni en Babilónica, son únicas de Israel. Así que estamos viendo este balance y estamos aprendiendo a cómo nosotros manejar la información. Jóvenes, toda esta introducción es necesaria para yo poder presentarles lo que les voy a presentar. Y como se los dije, hermano, quizás esto no es el mensaje de mire, hermano, esta palabra hebrea quiere decir que Dios está contigo. Pero es necesario. En cada parashá tiene su enfoque y es necesario. Ok. Hablando acerca de este tremendo autor, quiero presentarle, y oye hermano, los que les gusta invertir en libros, recomendarle este trabajo magistral de William Hallow. Se llama The Context of Scripture. Son 3 libros. Y durante estos días que he estado aquí como que convaleciendo, que he tenido mi tiempito, ¿verdad? Poco a poco, la fuerza que el Señor me da, leyendo, estudiando, y pude entrar bastante. Aquí te estoy compartiendo la tabla de contenido, hermano. Impresionante. Donde está el libro de los muertos, el libro del Nut, libros de oraciones, de divinaciones, de mitos. Mira todo el material que se cubre aquí.
hermano. Y de verdad que para aquellos que les gusta estudiar, acuérdate, hermano, que si alguien no hace este trabajo, cuando venga el gnóstico y el ateo y diga, la Biblia es un invento de los hombres, ¿cómo usted lo va a defender? Mire, quizá usted no domina el material, pero usted puede decir, mire, refiérase a los estudios de fulano de tal, porque nosotros tenemos que defender el honor de nuestro rey, el honor del Dios de Israel, la bendita Torá que nos regalaron, porque fue un regalo. Tenemos aquí también textos de Ugarit, textos de Egipto. Mira que estos son los textos de Egipto, y todos estos textos de Egipto son importantes, hermano. Y más cuando estamos trabajando con el libro de Éxodo. Ahora, un libro que le estoy recomendando a muchos de ustedes, bien interesante. Este libro, yo llevaba buscando este libro y lo conseguí. De verdad, y es que estuve encima, pero lo conseguí. Se llama Myth, Legend, and Custom in the Old Testament. Myth, Legend, and Custom in the Old Testament. Ahora, vamos a definir o a redefinir lo que es el concepto de mito. El mito en la Biblia hebrea es un tema complejo y controvertido, dependiendo de cómo se define el mito y a veces de la orientación religiosa de uno. Así que hay diferentes, estuve leyendo y acuérdate, hermano, todo lo que estoy trayendo es la forma más sencilla de traer este tema. Y así que dejé un montón de información aparte. Pero tuve que leer bastante, tuve que recopilar y hacer mi ejercicio de entender el material, porque a veces se pone bien técnico. Y entonces hay diferentes, a mí me impresionó, hay como cuatro formas básicas de definir mito. Tal concepto histórico, filosófico, religioso, y está, creo que es el etimológico. Y o sea que esto de definir mito confunda a la gente con mucha razón, porque hay diferentes formas de verlo. Pero aquí se lo voy a traer lo más sencillo posible. Ok. Así que déjame poner esto aquí. Ok, perdóname. Déjame ir otra vez. El mito en la Biblia hebrea es un tema complejo y controvertido, dependiendo de cómo se define el mito y a veces de la orientación religiosa de uno. En el uso cotidiano de hoy, el mito tiene el significado de algo que es falso, algo que es una fábula, una ficción o una ilusión. Ahora, ese uso tiene una larga historia que se remonta a ciertos filósofos griegos. Los antropólogos e historiadores de la religión, que es la línea que a mí me gusta y que ustedes saben, sin embargo, utilizan el término mito con un significado muy diferente. Para ellos, y para mi uso, el mito se refiere a una historia tradicional, generalmente asociada con el tiempo de los orígenes, por ejemplo, la creación o alguna institución importante, que tiene un significado paradigmático para la sociedad en la que opera la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que es de carácter tradicional, una forma tradicional de una cultura explicar el origen de cosas que hacen hoy. Así que van a haber muchos elementos de lugares reales, de personas reales, pero a lo mejor la historia es manipulada un poco, y cuando digo manipulada, se desarrolla la historia de tal manera que pueda llevar el mensaje y hacerte claro de por qué esa nación cree hoy lo que cree o hace las cosas que hace de X o Y forma. Y así que establece un paradigma, establece una forma de pensar, establece la base para
la base de un sistema de creencia. Así que no es una fábula, ¿ok? Y hay una combinación de historia, hay una combinación de enseñanza, y esto es bien importante. Puede haber mitos que están basados literalmente en una historia real, ¿ok? Así que el mito es bien importante porque es como que es la base de un paradigma, la base de un sistema de creencias, la base de una forma de ver las cosas. Así que el mito es característico de toda sociedad tradicional. Las personas que sostienen que la Biblia ha sido revelada infaliblemente por Dios, y aquellos que consideran que el mito como algo falso pueden encontrar ofensivo afirmar que el mito se usa como un instrumento narrativo y está presente en la Biblia. Y como yo digo, y no me miren así. Ok, por el contrario, aquellos que ven el mito como una de las formas en que una sociedad tradicional expresa sus verdades más profundas, pueden encontrar inspiración al ver las narraciones de un mito, y eso es lo que yo espero que ustedes puedan comprender. Así que vamos a leer en la entrada de nuestra parashá, Éxodo capítulo 2. Y vamos a ver este momento que todos conocen. Cuando encuentran a Moisés flotando en una canasta en el río Nilo. Éxodo capítulo 2, verso 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de junco, la calafateó, o sea, le puso brea, con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla, la canasta, el arca, en el carrizal entre los juncos, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una de las nodrizas hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella, llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo, y yo te lo pagaré. Así que la contrató como nodriza. Y la mujer tomó al niño, claro, es su mamá, o capé, y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ahora, cuando leemos esta historia en la entrada de esta parashá, es como ver los orígenes de escenas de películas de bebés abandonados en las puertas de las casas. Y aquí hay artículos que aparecen: niño dejado en la puerta de la casa, niño dejado en el frente de un hogar. La madre del bebé abandona a su hijo con la esperanza de salvarlo. Hay muchas razones para las cuales abandonan. Y esto, hermano, yo cuando era pequeño, viendo muchas películas americanas, de cada rato había de estas películas que venían y alguien tocaba la puerta. Y cuando tú abrías la puerta, te habían dejado un bebé en una canasta. Ese motivo, ese patrón temático que lo vemos en la película, ¿de dónde viene? Viene del antiguo Medio Oriente. Sumamente interesante. Así que este motivo, patrón temático tradicional de un niño abandonado o expuesto, o lo que se llama child exposed, niño expuesto ahí a la intemperie, es el resultado de una tradición y una costumbre
pero una tradición temática en literatura antigua. Así que el hecho de un niño abandonado expuesto que es rescatado y eventualmente crece para realizar algún acto heroico aparece en mucha literatura. Así que es como, fíjate, fuiste rechazado, fuiste abandonado, lo dejaron en la puerta de una casa, pero el niño creció y terminó siendo presidente, alcalde, alguien importante. Y eso es como un cantazo a la mamá que lo abandonó. Oye, si busca a la mamá, a lo mejor ella no tenía dinero, era pobre, estaba enferma, se iba a morir. Pero es como que cambiarle el destino. Y en inglés se llama the fate, el destino, al niño que ha sido desamparado y dejándolo ahí como huérfano en la puerta de un hogar. La historia tradicional de las culturas del Antiguo Medio Oriente, más cercano al relato de Éxodo, es la forma de la leyenda de Sargón. Encontramos que hay una leyenda de Sargón, lo vamos a conocer ahora, y es muy parecido a la historia de Moisés. Y es aquí donde algunos dicen que a lo mejor la historia de Moisés fue copiado de la historia de Sargón, porque se cree que la historia de Sargón, que se parece mucho a la historia de Moisés, de que es echado en las aguas y lo toman de las aguas y se cría en un palacio y termina siendo el jefe, el rey, el emperador, pues dicen que los hebreos lo copiaron de ellos. Y esto es peligroso, o simplemente es un reto a la fe de lo que creemos en la Biblia, porque entonces decimos, si eso fue un copiete, ¿qué otra cosa será un copiete? Y yo sé que estas partes son un poquito controversiales y entramos en un mar donde hay tiburones, o sea, swimming, nadando entre tiburones. Pero alguien tiene que hacerlo. Y creo que me tocó a mí. Pero vamos a ver. El Sargón de Acadia o Sargón de Akkad. Fíjate la fecha. Estamos hablando del 2270 al 2215 a.C. También conocido como Sargón el Grande, fue el creador del imperio acadio. Y su descendencia gobernó Mesopotamia durante el siguiente siglo y medio. Aquí está todo el mapa para que usted pueda ver todo el dominio que tenía Sargón. Sargón de Mesopotamia fue rey de Mesopotamia alrededor del año 2300 a.C. Y como la madre de Moisés, la madre de Sargón coloca a su bebé en una canasta de junco, la sella y la deja a la deriva en un río. Como Moisés, Sargón es sacado del agua para el que finalmente lo adopta. Así que estamos viendo literalmente historias paralelas. Pero hay que tener mucho cuidado porque alguien puede llegar a la conclusión, pues entonces, ¿cuál vino primero? ¿La historia de Sargón o el de Moisés? Si es la historia de Sargón vino primero, pues el de Moisés se copió. Si el de Moisés primero, Sargón se copió. Esto es como que vino primero la gallina luego. Algo así. Bueno. La evidencia en la literatura antigua sugiere que no era raro que un niño fuera abandonado. Vamos a empezar por ahí. Es algo cultural. Era una costumbre que ocurría en aquellos tiempos. No tenemos que llegar al extremo de decir, mira, la historia de Moisés es un copiete, lo cogieron prestado de Sargón. Era algo que ocurría. Las razones de esta práctica no están de todo claras, aunque las familias a menudo tenían grandes dificultades para encontrar suficiente comida para los miembros que ya tenían. Sabemos que los niños abandonados que luego fueron adoptados podían recibir nombres que se referían a su abandono. Por ejemplo, Hapi Kalbi, el de la boca del perro, o Naru Eriba, el río me ha compensado. Y por medio de este evento traumático, el texto bíblico sugiere al lector el tipo de futuro que le espera a este niño abandonado. Moisés tiene escrito héroe por todas partes,
Porque la interpretación y la aplicación del nombre de Moisés se extiende hasta la apertura del Mar Rojo. ¿No? Sí. Como hijo de la corte de Faraón, quizá Moisés hubiera tenido acceso a la educación, literatura, arte, escriba, guerra, retórica, etc. Pero esto pues no es una certeza, es algo que la gente puede inferir dentro de cómo hubiese sido ¿verdad? La crianza de Moisés en Egipto. No hay evidencia de que la hija particular del faraón que rescató a Moisés tuviera una posición o poder o influencia de que el niño que ella rescató fuera, ¿verdad? Criado en todas estas escuelas de egipcios. Pero sabemos que luego, definitivamente, Moisés sí tenía una influencia. Los niños del harén existían en todas las cortes. Los hijos de esposas influyentes serían entrenados para puestos administrativos. Pero otros pueden haber tenido su estatus mucho más bajo y menos oportunidades y ventajas. Simplemente no se les ofrece suficiente información para llegar a esas conclusiones confiables. Ahora, el nombre Moisés se utiliza con frecuencia en nombres egipcios. ¿Sabes? Lo que tenemos que entender que Moisés es un nombre egipcio. Por ejemplo, Amosé, Tutmosé, Ramesé, su significado básico es ser padre o ser padre o nacer. Por ejemplo, Tutmosis probablemente significa el dios de Tot ha nacido, o quizás el dios de Tot ha engendrado, o nacido del dios Tot. En este caso, el nombre de Moisés entonces es en realidad solo un medio nombre, nacido de Moisés, nacido de. Alternativamente, la palabra egipcia con que comienza Moisés, ¿qué significa niño? Por lo que ella puede haberlo llamado simplemente el niño. En cualquier caso, el nombre se ajusta a la narración y convenientemente se deja como está, ya que suena como la palabra hebrea para sacar, recuperar. En este caso, el que fue sacado, que fue recuperado del agua, el niño recuperado de las aguas. Así que vamos a comenzar a entrar poco a poco en estos paralelismos. Y vamos a estar trabajando con el contraste. Fíjate que no estamos con la teoría de este alemán que al principio te enseñé, que a la soltar todo viene de Babilonia, literalmente. No, vamos a considerar el hecho de que podamos estudiar en forma de contraste, o sea, diferencias y similitudes, y entender que Israel tiene cosas que son distintivas de ella. En este caso, este relato de Moisés, pero vamos a ver cómo salimos aquí. El nacimiento de Moisés y el nacimiento de Salomón. La madre de Moisés, Jocabed, Éxodo 6:20, a la sombra del decreto egipcio de matar a los niños israelitas, decide hacer, perdón que lo escribí mal ahí, este acto como madre heroica salvando la vida de su hijo. Porque esto siempre era la intención de dejar el niño, ¿verdad? En las aguas, en la canasta, en la puerta de una casa. Las parteras tenían la costumbre de llegar tarde a los nacimientos de los niños cuyas muertes debían presidir, según el decreto de Faraón, dando tiempo a Jocabed para actuar. Muy ingenioso. Así que ella lo escondió durante 3 meses, pero cuando creció demasiado para esconderse por más tiempo, ella construyó una canasta de papiros para él y la cubrió con brea y asfalto y brea. Ella colocó al bebé en la canasta y lo puso en el río Nilo. Ahora, no es una coincidencia. Y aquí comenzamos a ver cosas bien interesantes en la narrativa, donde la narrativa bíblica nos obliga a hacer conexiones con la intención de ver que hay un patrón, hay un mensaje. Nos están llamando la atención que los estilos narrativos y los métodos de narración no están sin propósito aquí en la Biblia. Así que se comienza a hacer una conexión entre el arca
o el canastillo donde la mamá de Moisés pone a Moisés y el arca de Noé, donde ambos tienen el propósito de traer salvación. Así que se puede estudiar los dos relatos muy parecidos de el arca en un diluvio, como en la historia, donde hacemos un contraste conceptual de la historia de lo que se llama de Utna Pishtim, el equivalente de Noé en la epopeya babilónica Gilgamesh. Y esto lo toqué hace varios años atrás en la parashá de Noah. Usted puede ir a verlo. Simplemente traigo esta conexión para que usted vea que el elemento de la arquilla, de el arca, la canastilla, se conecta con salvación en base a la historia de Noé. Ahora, este fragmento que tenemos aquí es bien importante. Este fragmento de tablilla de arcilla narra en 17 líneas de inscripción cuneiforme el origen de Sargón y relata cómo de bebé fue encontrado en una canasta flotando en un río. Acuérdense que las fechas a veces cambian 200, 300 años más, 200, 300 años menos. Lo importante es la era, la época. ¿Ok? Así que aquí es donde está esta narrativa. Y la narrativa, la historia dice: mi madre era una suma sacerdotisa. Así que la mamá de Sargón era sacerdotisa. No conocía a mi padre. Mi madre me concibió, me parió en secreto, me metió en un cesto de juncos, selló mi escotilla con brea. Ella me dejó en el río y el río me llevó a aquí, cajón de agua. Aquí entonces hizo trabajar a Sargón en un huerto. Así que estaba de jardinero. Presumiblemente era un huerto real, o sea, el dinero del rey, porque Sargón entró en contacto con el rey. Así que vemos que entonces él termina siendo comandante en jefe y viene, ya usted sabe cómo te enseñé, terminó conquistando y dominando todo este lugar. Ok, interesante, ¿verdad que sí? Muy bien. Así que lo que estamos viendo aquí, también en esta pieza, es una lista de reyes sumerios, donde aparece Sargón. Y describen diferentes versiones como el hijo de un jardinero o como el copero de Zababa, el rey de Kish. Sargón probablemente derrocó y probablemente asesinó a Zababa para tomar el trono de Kish y desde allí expandió su gobierno. Estas primeras historias pueden parecer familiares, especialmente la historia del bebé atado en una canasta de junco flotando a lo largo de un río. ¿Dónde yo he escuchado eso? Pues la historia de Moisés. Ahora, antes de seguir, hay muchas teorías de que Sargón a lo mejor era Nimrod, o Nimrod, que aparece en la Biblia, era Sargón. Hay teorías, hay propuestas. O que Nimrod representa la dinastía de Sargón también. Pero esto simplemente le estoy diciendo para que usted vea, hermano, que cuando leemos la Biblia, acuérdate que la Biblia no es un libro de historia, pero cuando buscamos la historia y vemos que hay lugares, de hecho, creo que es Babel y algunos sitios, Sinar, que aparece en la Biblia como fundado de Nimrod. Pero entonces cuando lo llevamos a la historia, son lugares que no existieron todos a la misma vez. O sea que hay cosas que no concuerdan. Pero es que la Biblia no es un libro de historia tampoco, así que no lo usemos así. Ahora, aquí es donde comenzamos. Vemos que se parecen. Pero entonces estamos con la inquietud esta, ok. Pero ¿cuál se copió de cuál? ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el segundo? ¿Cómo saberlo? Y aquí es donde comenzamos con fecha y cosas media técnicas. Créeme que lo estoy haciendo lo más sencillo posible. El tema de la historia es Sargón el Grande.
que estamos viendo aquí es para el siglo aproximadamente 24 antes de Cristo. Aunque fue escrito durante el reinado de un rey asirio posterior también, con el nombre Sargón a finales del siglo 8 antes de Cristo. Wow, ok. Aquí es donde comenzamos nosotros entonces a ver una dificultad. Que mientras se está diciendo Sargón nace para el siglo 24 y la historia de Sargón bien parecido al de Moisés, así que la historia de Sargón fue primero porque Moisés fue para el 1300 o 1400. Sin embargo, después se encuentra de que hay otro Sargón que aparece en el siglo 8, que pone entonces a Moisés adelante, que Moisés fue primero y después este otro. Y aquí es donde comienza esta polémica, donde cuál fue realmente la historia que da origen a el mito del niño tirado en las aguas. La historia del Sargón que aparece en el siglo 24 a.C., que sería entonces anterior a Moisés, donde se diría entonces que la historia de Moisés fue adaptada, o la que aparece al final del siglo 8, donde estuve leyendo ahí como que muchos bochinches históricos, de este Sargón, rey asirio posterior. Pues entonces en este caso, pues el Sargón, la historia de el Sargón, de cómo él terminó siendo, ¿verdad? El emperador y grande y demás, pues fue copiado entonces por el de Moisés, porque Moisés fue antes. Ahora, para entonces, Sargón había asumido la realeza de Agade desde sus humildes comienzos. Y el propósito de la historia de su nacimiento era mostrar que aunque venía de la nada, realmente tuvo un nacimiento noble. Su madre era suma sacerdotisa. La suposición del texto es que esto es una suposición, es que la suma sacerdotisa no debería tener hijos, excepto quizás del rey. Ok, acuérdate que estas mujeres sacerdotisas también tenían relaciones con otras personas en sus orgías y demás. Bueno, por lo tanto, como la madre de Moisés, ella no pudo quedarse con su hijo. Por eso dice Sargón, me puso en un cesto de juncos, selló mi escotilla con brea y lo puso en el río. Así que, y seguimos citando como dice aquí en la arcilla, la canasta flotó río abajo hasta que un trabajador de riego, o sea, del jardín, aquí, lo vio, entonces aquí lo cría el bebé Sargón y se convirtió en un rey. Así que vamos a ver algunas similitudes aquí, con mucha calma. Las similitudes de las historias de estos dos nacimientos son notables. Eso lo tenemos que aceptar. Tanto es así que algunos sospechan que la historia de Moisés es simplemente una adaptación de la historia de Sargón y que ambas son en realidad simplemente un folclore o una leyenda que proporciona respuesta a la siguiente pregunta. ¿De dónde vinieron estos dos don nadie que terminaron siendo reyes? Sin embargo, primero debemos notar un contraste interesante entre las dos historias. Las orígenes de Sargón son nobles, aunque se crió en circunstancias humildes. Moisés, por otro lado, nació en una familia de esclavos, pero la canasta, el arca, lo llevó a una familia noble. No llegó a convertirse en un rey de una gran nación, sino en el líder libertador del pueblo hebreo al sacarlo de la servidumbre de Egipto. Así que tenemos similitudes y diferencias. Ok, la similitud se explica con el fenómeno natural antropológico de la costumbre común o del préstamo literario, en este caso mito. Y me explico. Dos cosas. ¿Por qué se parecen? Porque era una costumbre de que si la mamá
Veían que su hijo estaba en peligro, le echaban el agua para que alguien lo adoptara o lo llevara a una casa. Eso era uso y costumbre, era una costumbre. Así que el hecho de que la mamá de Moisés lo haya hecho no quiere decir que se copió de Sargón, porque era una costumbre. Por el otro lado, si fue que la narrativa lo trae, no hay problema con eso, porque es lo que se llama un préstamo literario, donde las naciones del Antiguo Medio Oriente tenían estilos que eran bien poéticos y métodos para describir y explicar cosas, y eran bastante comunes, o sea que lo hacían de la misma forma. Así que la madre de Sargón y Moisés bien pueden estar actuando de acuerdo para la costumbre del día. Colocar a un niño en una canasta, en un río, nos parece un comportamiento extraño hoy en día. Pero probablemente fue el acto habitual de las mujeres que no podían tener hijos, pero no querían deshacerse de ellos. Y estos niños quedaban expuestos a los elementos de la antigüedad. En esencia, a través de sus acciones, entregan a sus hijos al cuidado de sus dioses. Y sus dioses rescatarían a sus hijos. Y no eran malvadas, sino que ellos lo hacían en fe, creyendo que sus dioses iban a tener compasión de ellos y que entonces iba a socorrer a su hijo. Así que, aplicando el método de contraste conceptual, que es lo contrario al pan babilónico, de que todo vino de Babilonia y es un invento, vemos la importancia de leer el relato del nacimiento de Moisés en el trasfondo de la leyenda del nacimiento de Sargón. Es que nos da una idea adicional de las motivaciones de las acciones de la madre. Así que si nosotros estudiamos Sargón y estudiamos el Antiguo Medio Oriente, la mamá de Moisés no solamente tiró al niño en el Nilo para ver si alguien se compadecía y rescataba al niño, sino que a ella, al ponerlo en el Nilo, ella estaba confiando de que los dioses o el Dios de Abraham, Isaac y Jacob iba a auxiliarla. Por el otro lado estaba el juicio de las aguas, que si el niño sobrevivía, pues entonces es que los dioses están, o la deidad está con el niño. ¿Okay? Y todas estas cosas no están en la Biblia, pero podemos, vía inferencia, si estudiamos la mentalidad cultural que está encerrada en mitos, en leyendas y en costumbres del antiguo mundo. Así que ella estaba poniendo su confianza en Dios, quien la ayudó. Moisés no solo sobrevivió, sino que a ella se le permitió criarlo. Y ustedes vieron que el plan como que fue perfecto. Así que el deseo del faraón de frustrar a Israel mediante su decreto de matar a los bebés varones se vio que frustrado. El futuro salvador de Israel se crió bajo su mismo techo. Aleluya. Ok. ¿Viste? O sea, tenemos que aprender a manejar la información, hermano. Yo sé, bueno, y le digo que esto es como que medio en serio, pero espero que estén pasándola bien y que lo estén entendiendo. Ok, yo traigo toda esta información. Bueno, te digo, los que están suscritos a mi página, lo bajan, tengo un artículo aquí, lo bajan, lo estudian. Y vamos a convertirnos, hermano, en la forma más excelente que podamos, en defensores del Dios de Israel. Pero tenemos que meternos en este mundo hostil, oscuro, donde están los académicos peleando y robando la fe a la gente. Porque tú y yo tenemos un llamado de ser luz entre las naciones y de defender el honor del Eterno y de nuestro Mesías. Seguimos. Ok. Así que existen historias de abandono de bebé, lo que se llaman bebé expuesto o baby exposed. ¿Ok? Y la referencia que voy a utilizar ahora de Lewis Bryan, wow, que mucho me ayudó este libro.
Louis Bryan enumera 72 diferentes historias que hablan de lo mismo. De niños dejados o en un río o en la puerta de una casa, etc. Así que estas historias, y Lewis enumera 72 de ellas, van desde la era común hasta el siglo XVIII después de Cristo, y provienen de una variedad de lugares: de Asiria, de Grecia, Persia, Roma, Alemania, incluso Islandia, Irlanda, China, Turquía y Albania. Entonces, él encontró que tenía una estructura en común. Una estructura en común. Y entonces dice: explicación de abandono. Infante de noble cuna. Preparativo para la exposición, o sea, preparativo para dejar el bebé. Exposición, cuando dejan el bebé. Bebé protegido de manera inusual. Descubrimiento de adopción y logros del héroe. ¿Vieron esto? ¿Vieron esto? Hermano, esto no es importante, esto es sumamente importante. Ok. De este artículo, que se llama The Sargon Legend de Lewis, es que estoy sacando mucha información. Se lo estoy dejando aquí a ustedes, para que lo puedan bajar y puedan ver toda esta información, hermano. Y yo he tenido que leer todo esto para poder entender de qué mundo se trata. Y claro, traerte a ti lo más sencillo, lo más importante. Ok, otro artículo se llama el motif literario del niño expuesto o el niño que dejan a la intemperie. Ok, y una vez más se presenta en forma de mito. Ahora, interesante, el autor Donald Redford hizo algo que me encantó. Y lo que él hizo fue que él cogió 32 mitos o ejemplos y los puso en esta tabla. Y muchos de los mitos o relatos clasificaban al niño que dejaban en las aguas o en la puerta de una casa como humano, como divino o humano y divino. Entonces, la razón por la cual lo dejaban a la intemperie, el lugar, por quién fue rescatado, etc. Este es importante, hermano, porque este motivo que estamos llamando el niño expuesto o el niño a la intemperie, está vinculado con la historia de Moisés, y tenemos que estudiar esto para entender la historia de Moisés. Ese es el trasfondo cultural. Ese es el método narrativo que se escogió para el comienzo del libro de Éxodo. En este estudio, Redford y los paralelos del Antiguo Medio Oriente enumeran 32, que son estos, motivos o relatos de este tipo en muchos idiomas. Ahora acuérdate que yo te dije a ti que Lewis trabajó con 72, pero Redford está trabajando con estos 32. ¿Ok? Ahora, bien importante. Para nuestro interés, definitivamente, el paralelo más cercano en el Antiguo Medio Oriente, en este patrón o motivo, o en esta narrativa de un bebé que lo dejan en las aguas y demás, es la leyenda de Sargón. Es el más que se parece a el relato que nosotros estamos encontrando aquí de Moisés. Y por eso es que tenemos que estudiarlo. Y no solo esa es la razón por la cual tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiarlo porque la gente se ha puesto a decir que lo de Moisés no ocurrió. Es un invento.
y que lo cogieron prestado de Sargón. Ahora, miren esto, es interesante. Lo que yo tengo aquí en rojo te dice a ti algo interesante que tenemos que considerar. Si a mano izquierda vemos los números del 1 al 32, entendiendo que el 32, el número 32 de abajo, es el más antiguo, así que él lo tiene organizado. El más antiguo, según Wordford, el más antiguo es el relato de Moisés, que está en esta clasificación como el número 32, que el relato de Sargón, que él lo tiene en el número 12. Ahora, esto es forma muy particular que Redford está organizando su data. ¿Ok? Y lo está analizando y lo está interpretando y lo está presentando de esta forma. Y ahorita voy a regresar a ahí. Ok. Ya hemos visto a Lewis, a Redford. Ahorita vamos a regresar a Lewis. Pero muchos han estado trabajando con descubrimientos donde aparece Sargón. Y algunos confirmando la conexión con Moisés. Y otros diciendo que como que no hay mucha conexión con Moisés. Como en este caso, la leyenda sumeria de Sargón se conoce en parte desde 1916 a partir de una tablilla de Uruk, que ya lo vimos, adquirida posteriormente por el Museo del Louvre, y se señaló debidamente en los estudios de histografía mesopotámica, en particular por H.G. Gutenberg en 1934. Pero una tablilla más grande y casi completa perteneciente a la composición fue excavada en Nippur en la temporada de 1951 al 52, asignada al Museo de Bagdad y finalmente publicada por Gerard Cooper y Wolfgang Hampel en 1983. Así pasaron casi 70 años antes de que surgiera la importancia del texto. Aparte de compartir un protagonista común en estos dos hallazgos, o sea, Sargón, el texto reconstituido tiene poco o nada que ver con la leyenda acadia Sargón más conocida, a veces citada como una posible fuente de la leyenda del nacimiento de Moisés, aunque con poca justificación. ¿De qué está hablando? En este caso, estos hallazgos no confirman, no tienen fuerza para confirmar de que, viste, es la historia de Moisés en Sargón, porque lo que está diciendo son otras cosas. Así que no todo lo que ellos iban encontrando de la vida de Sargón se podía utilizar para confirmar que de alguna forma era la fuente de la historia de Moisés. Por eso es que esto lo estoy presentando. Está en Sumerio, un producto muy probablemente del periodo neosumerio, del 2100 al 1800 antes de Cristo en términos lingüísticos. O sea que lingüísticamente ellos pueden identificar de cuándo era. Mientras que el texto posterior está en acadio, que es el otro que encontraron, muy posiblemente encargado por Sargón II de Asiria, 722 al 705 a.C., o al menos tenía la intención de celebrar su homónimo anterior, o sea, su tocayo. Así que estamos viendo, hermano, que eran de épocas bien diferentes y como que no tenía mucha información para nosotros decir, esta es. Estos hallazgos tienen que ver con la historia, la leyenda que se parece tanto a la historia de Moisés. Así que lo dejaron ahí. Ok, ahora bien, este fue de los primeros libros que yo compré de Antiguo Medio Oriente. Y le voy a confesar que al principio cuando comencé a estudiarlo, yo, Dios mío, qué aburrido que esto, pero después lo agarré y pude entenderlo. Y entonces, pues ya usted sabe. La leyenda sobre el nacimiento de Sargón de Agade está disponible en dos copias neoasirias incompletas, que ya vamos a llamar A y B, y en un fragmento neobabilónico que vamos a llamar C, o sea, en diferentes épocas.
El periodo neoasirio abarca del siglo IX y parte del siglo VII antes de Cristo. O sea que estamos, ¿sabes? Como quien dice los otros días, dentro de todo, ¿verdad? El scope de tiempo que nosotros trabajamos desde siglo 24 antes de Cristo para acá. El periodo neobabilónico es posterior, abarcando los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Esto significaría que incluso para estándares críticos más altos, quien tendría el relato del nacimiento de Moisés escrito por Yavista o Elovista, y déjame explicar esto es una hipótesis que habla acerca de diferentes ediciones que sufrió la Biblia en diferentes épocas. Ok, no voy a entrar en los detalles, pero simplemente lo menciono. Eso significaría que incluso para estándares críticos más altos, quien tendría el relato del nacimiento de Moisés escrito por Yavista o Elohista, de la hipótesis documentaria, la historia bíblica es más antigua, al menos con respecto a la evidencia literaria que realmente existe. En otras palabras, lo que está diciendo es que, según Pritchard, que la evidencia lo que señala es que la historia de Moisés vino primero que la historia de Salomón. ¿Están todos de acuerdo? No. Pero esto es lo que está presentando Pritchard, que es una de las fuentes, ¿verdad? Reconocidas en el mundo académico del Antiguo Medio Oriente. Entonces, esto lo unimos también a la tabla, ¿te acuerdas de Redford que él hizo de los 32 ejemplos de relatos parecidos al de Moisés? ¿Te acuerdas? Que en el artículo te dije que el 12 y el 32 eran los relatos de Sargón y Moisés, donde el de Moisés era más antiguo. Así que estamos viendo ya varios eruditos diciendo que el de Moisés es más antiguo. Lo que va a querer es fácil, porque es fácil decir, no, el de Sargón vino primero porque hay un montón de fuentes históricas. Pues dame la fuente histórica, y te lo dicen, y la gente, como no estudian, pues se quedan así. De que va a haber debate, va a seguir el debate, porque cuando un arqueólogo o un historiador tiene una agenda, una intención, va a seguir. Hello, como nosotros mismos, porque lo que queremos es buscar la evidencia para sustentar lo que nosotros creemos. Así que it's always gonna happen. Vamos a otro erudito que se llama Michael Heiser. Es un autor cristiano y erudito bíblico del Antiguo Testamento estadounidense. Su área de especialización es la naturaleza del reino espiritual en la Biblia, es decir, el concilio divino y la jerarquía del orden espiritual. Sumamente interesante lo que él trae. Michael Heiser es un erudito en los campos de estudios bíblicos y el Antiguo Medio Oriente. El doctor Heiser obtuvo su PhD, doctorado en Biblia hebrea y lengua semítica, en la Universidad de Wisconsin-Madison en el 2004. También obtuvo una maestría en el mismo campo en Wisconsin, junto con una maestría en historia antigua de la Universidad de Pensilvania. Campos principales y enfoque: Israel antiguo y egiptología. El director, o era porque él murió, ejecutivo de la Escuela de Ministerio de Iglesia Celebration, Jacksonville, Florida. Fue profesor de educación a distancia en Liberty University y el Midwestern Baptist Theological Seminary. Hasta el 2019 fue académico residente en Faith Life Corporation, que es parte de la base de datos que yo utilizo para estudiar. Algunos asumen que la historia bíblica del nacimiento de Moisés, y estoy, jóvenes, ahora estoy citando material de Heiser, ¿ok? Algunos asumen que la historia bíblica del nacimiento de Moisés se basó en la leyenda del nacimiento de Sargón, pero esto es poco probable. Aunque los antiguos relatos sumerios de Sargón el Grande se remontan a su vida, el relato legendario de su nacimiento solo se conoce a partir de 4 tablillas fragmentarias. 3 del periodo neo-asirio, del 934 al 605, y una del periodo neo-babilónico, 625 al 539.
Esto es importante porque estamos viendo entonces que las fuentes de la historia o de la leyenda de Sargón fue para este tiempo, cuando la historia de Moisés fue para el año 1200 o 1300 antes de Cristo. Ok, hay teorías y hay algunos que piensan que el libro de Éxodo se escribió para este mismo tiempo, más o menos 800, 900 o 1000 años antes de Cristo. Todo esto son diferentes teorías dentro del proceso de documentación. Pero para mantener todo esto sencillo, quiero que todos entiendan lo que está estableciendo esta tercera persona, Redford, Pritchard, y ahora este hombre, Heiser, es que la historia de Moisés vino antes. Que estos fragmentos neo-asirios y neo-babilónicos, donde encontramos estos pedazos hablando acerca de la historia de Sargón. Así que durante el periodo neo-asirio, un rey asirio tomó el nombre de Sargón II, o sea que no era el primero. Y probablemente ordenó que se escribieran las leyendas sobre su tocayo, así que es como que él adoptó la leyenda de un Sargón y eso lo aplicó al mismo. Al hacerlo se habría vinculado al antiguo héroe y se habría glorificado a sí mismo como una figura de Sargón resucitado. Esto sugeriría que la leyenda de nacimiento se compuso con fines de propaganda mucho después de la historia bíblica de Moisés. Ahora Lewis comienza a hacer un contraste entre la historia tradicional de Sargón y Moisés. Y una de las cosas que establece Lewis es, fíjate, después de estudiarlo bien, se parece el de Sargón y Moisés un poquito en algo del nacimiento. El resto de la historia no se parece en nada. Y vamos a ver. Por ejemplo, el factor secreto que rodea al nacimiento. En Éxodo queda bastante claro que se necesita el secreto. Moisés está en grave peligro de ser asesinado y no pueden descubrir que él es hebreo. La historia de Sargón no da ninguna razón para el secreto, pero el trasfondo social lo explica. Como suma sacerdotisa, la madre de Sargón tuvo que evitar el embarazo para ocupar su cargo. Estas sumas sacerdotisas eran normalmente miembros de la casa real y por tanto Sargón tenía derecho a la realeza. No había nada en la madre de Moisés que pudiera ser un paralelo con la mamá de Sargón. Aunque la descendencia de su padre, de Leví, ¿verdad?, tiene un significado en ese sentido que tiene que ver con el sacerdocio. Por lo tanto, el punto de contacto del secreto lleva el sello de una coincidencia. Es un punto entre muchos y el resto no coincide. Tiene sentido en cada caso dentro de un todo compuesto que hace improbable pedir prestado de cualquier manera. Como quien dice, ¿para qué yo necesito tu historia si mi historia es diferente a la tuya? Vamos a ver otro caso de comparación, similitudes y diferencia. La colocación en un cesto de juncos cubierto con betón. Eso fue lo que hizo la mamá de Moisés. Por supuesto, se necesitaría betún, para sellar cualquier canasta que se coloque en un río. Así que eso era como que o lo hace o el niño se iba a ahogar. En el relato de Moisés tenemos una razón lógica para la canasta. Una canasta así se tomaría fácilmente como la que se adjunta a los barcos egipcios para llevar ídolos. Esto fue diseñado para atraer la atención de los egipcios. Por otro lado, el verbo que describe las acciones de la madre Sargón significa arrojar. Tiene sentido secundario de abandonar. Sus acciones no tienen la intención de llevar al descubrimiento de Sargón, como se puede ver más adelante en el siguiente punto. Así que estamos viendo de que
Una fue la mamá de Sargón abandonarlo. Pero el caso de la mamá de Moisés no fue abandonarlo, sino que intencionalmente construir el arca para que fuese un atractivo a los ojos de algún egipcio. Dos cosas diferentes. Bueno, yo sé que esto es mucha información, hermano, pero estoy tratando, por favor, hermano, de explicarlo lo más sencillo posible. Ok. El entorno de un río. Ten en cuenta que Sargón está abandonado a la corriente, mientras que Moisés está entre juncos. ¿Ok? Y esto es bien importante. En el caso de Moisés, todo lo contrario. En el caso de Moisés, la mamá lo está sacando del peligro. En el caso de Sargón, la mamá lo está tirando al peligro. Por eso es que entonces aparece la historia de Sargón como lo abandonaron. Pero en el caso de Moisés, no lo abandonaron. La mamá sabía lo que estaba haciendo. Recuperación y adopción. La adopción de Sargón en sí no es inusual. La práctica mesopotámica de adoptar un hijo y heredero, incluido uno que era un expósito, no era infrecuente. Y, joven, estoy citando Louis Bryan. Puse en español material de él. Por otro lado, algunos comentaristas sugieren que la hija de Faraón aceptó fácilmente a Moisés porque sumergirse en el río significaba un rito de fertilidad y fácilmente podría suponer que Moisés era una respuesta de los dioses. La adopción en su conjunto no era infrecuente en el mundo antiguo porque satisfacía una variedad de necesidades. Perpetuar la línea familiar, proporcionar mano de obra, cuidados gratuitos en la vejez, ya a veces y a veces consideraciones humanitarias, o sea que por bondad. Ella estaba literalmente rescatando a alguien que iba a criar a cuidar en su vejez. Así que, amados, estamos viendo aquí literalmente cómo entonces las historias no son tan iguales. Las intenciones de ambas madres no eran lo mismo. Las circunstancias flotando en el agua no eran lo mismo. Sargón estaba a la deriva, Moisés no. O sea, este trabajo magistral, y hermano, yo sé que es un poco complicado, porque hay fechas y paralelo aquí, la manipulación de Sargón 2, adoptando para sí la historia de Sargón 1. Y entonces está la cuestión esta de las fechas, de cuando se escribió el Éxodo, pues entonces Sargón fue primero, ¿no? Pero si se escribió antes. Yo sé que no es fácil, pero este es el punto que lo estoy trayendo. Que muchos de los que se encargan de hacer estos trabajos sí encuentran razón para pensar que la historia de Moisés es diferente al de Sargón y que fue primero. Si usted dice, no, pastor, yo tengo evidencia, pues no hay problema, porque entre ellos lo encuentran y traen el debate. Así que conclusiones y aplicaciones. La existencia de historias como la leyenda del nacimiento de Sargón nos ayuda a comprender la historia bíblica. Muestran que el tema del niño abandonado fue una estrategia literaria popular para los antiguos. Lo usaron para presentar una figura que surge de orígenes mundanos después de ganarse el favor del destino o de lo divino. Los elementos comunes en esta historia de pobreza a riqueza ayudaron a las audiencias antiguas a identificarse con la figura central y desarrollar respeto por sus logros. Sin embargo, la historia de Moisés es más que paralelos. Si bien Moisés parece encontrar brevemente el favor y la protección en la casa de Faraón, una figura cuasi divina para los egipcios, su vida da un giro sorprendente. Termina abandonando el reino de Egipto por temor a que el faraón lo mate. A partir de ahí la historia se replantea. En un desierto de Madián, Yahweh se le aparece a Moisés. Aleluya. Ahora un pastor oscuro, tardo de hablar y de lengua. Le dice a Moisés que actúe como su portavoz. Dios
ante el faraón y saque a su pueblo de Egipto. Moisés se destaca contra la historia de la cultura antigua, porque no es promovido por sus figuras elegidas, sino salvo y degradado a la pobreza para que pueda llevar a otros a la salvación. Es el nuevo arquetipo del héroe elegido. Uno que se promueve solo en beneficio de los demás. Más allá de la historia de los reinos mundanos, la historia de Moisés articula la notable obra de Dios para su reino. Sus valores son diferentes a los nuestros. Y como suele ocurrir, en retrospectiva, podemos estar y debemos de estar agradecidos de ello. Amado, espero que esta historia y esta enseñanza y toda esta información por lo menos te abra una puerta a ti a seguir estudiando, a no tenerle miedo a este mundo académico, a no tenerle miedo cuando leemos un libro y dice tal historia fue inventada. Vamos a buscar. Siempre va a haber gente, y yo me acuerdo desde que tengo memoria, que cogen la Biblia y dicen, esto es un libro más. Pero ¿por qué no es un libro más para muchos de nosotros? Que por fe o porque hemos estudiado. Hoy más que nunca me doy cuenta de que tenemos que nosotros estudiar para estar preparados frente a aquellos que encontraron dos piedrecitas para decir que la historia de Moisés fue una adaptación o un invento. Por el otro lado, si la forma en que se narra la historia de Moisés, y esto es algo mío, y lo voy a llamar mi editorial final. Si la historia de Moisés fue una adaptación, no todos los detalles, pero en forma general, y era la forma que en la antigüedad podían entender a través de la presentación de un niño que tenía un decreto de muerte y terminó liderando y viendo la gloria de Dios, pienso que es un mensaje para Israel. Que cuando las naciones le pongan un decreto de muerte, si confían en el Eterno, terminarán como el pueblo que salió de Egipto, con riqueza y con libertad. Que todo tiene que ver con un mensaje. El estilo narrativo del momento, utilizando mitos, interpretando nosotros costumbres, como la costumbre de tirar a un niño en las aguas, o la costumbre de dejar un niño en la puerta de una persona. Todas estas cosas, hermano, se tienen que estudiar considerando cada elemento de la gran ecuación que yo llamo contexto. Es fácil llegar a la conclusión, eso se copiaron. Pero ¿para qué copiarse? Si en la narrativa lo que se está utilizando es costumbre que eran normales, y que el concepto de mito no es el de enseñar algo que no ocurrió, sino establecer la narrativa que encierra el mensaje del paradigma o el sistema de creencia de los hebreos. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Mira el video otra vez. Yo sé que es bien académico, yo sé que es mucha información, pero seguimos aprendiendo juntos. Hasta la próxima. Shalom.